Ok, hola nuevamente. Como decíamos en el experimento anterior, estábamos estudiando el comportamiento químico de una película de sulfuro de zinc prístina que no tiene cromo, a diferencia de las que hemos estudiado en días anteriores que contienen cromo, buscando los procesos redox que pueda tener, o sea, los picos de oxidación y reducción, para poder estudiar después su comportamiento electroquímico. Aquí veíamos en el video anterior esta línea que está aquí abajo. Es el voltammograma cíclico de menos 1200 milivoltios a 500 milivoltios positivos de la película sulfuro de zinc prístina. Por comparar, tenemos aquí en este primer voltammograma que aparece un pico claramente definido de oxidación de una película que tiene un 2% de cromo. Cuando pasamos aquí alrededor de este potencial de 0 milivoltios, vemos que el pico sube, después baja y habíamos dicho que aparece este pico de reducción. Sin embargo, cuando volvemos a pasar en la película impurificada con cromo, cuando volvemos a pasar por este pico, ya no aparece el pico de oxidación. Esto quiere decir que en la parte de la reducción no se llegó a recuperar el estado original del material y por lo tanto ya no volvemos a ver la oxidación porque el material ya está oxidado. Entonces, si continuamos la excursión de potencial positivo en la película que tiene cromo, observamos este incremento de la corriente, pues que se debe a que el material se continúa oxidando, pero ya no aparece un pico evidente. Cuando la película no tiene cromo, podemos observar un muy leve incremento de la corriente, es esta línea que vemos aquí abajo, hasta 0.5 voltios, que nos indica que no hay ningún proceso de oxidación en este rango de potencial. Esto es, el sulfuro de zinc es completamente estable en la ventana de potencial entre 1200 milivoltios negativos y 500 milivoltios positivos. ¿Sí? No aparece ningún pico de oxidación como apareció en el caso anterior. Entonces, bueno, ahora que conocemos esto de la película sulfuro de zinc, vamos a estudiar su comportamiento de impedancia, o sea, vamos a ver cómo se comporta cuando le imponemos un potencial de corriente alterna, porque aquí estábamos en voltametría cíclica trabajando con corriente directa, vamos a trabajar con corriente alterna, ¿sí? Entonces ponemos aquí que vamos a medir la impedancia a potencial constante. Entonces aquí a potencial constante ponemos el potencial en el que estamos ahorita de 500 milivoltios y después vamos a pedirle aquí que nos mida un rango de frecuencias. Aquí vamos a pedirle que mida 50 frecuencias entre 3000 hercios y 0.05 hercios. Esto, aquí podemos ver todo el rango de frecuencias, ¿no? De 3000 hasta 0.05 hercios, ¿sí? Esto lo que estamos haciendo es crear una perturbación. Aquí había yo hecho un diagramita en donde tenemos una perturbación, tenemos un voltaje de corriente directa que es el de 0.5 voltios que impusimos aquí. Y después imponemos sobre eso una onda sinusoidal a frecuencia variable, como vimos habíamos variado desde 0.5 hercios hasta 3000 hercios con una amplitud de 25 milivoltios. Esto lo que nos va a permitir es estudiar la respuesta de impedancia del material con respecto a la frecuencia, o sea, cómo se comporta cuando le imponemos esta frecuencia alterna. Y esto se hace para conocer sus propiedades eléctricas y electrónicas. Entonces ahorita que ya programamos esto, le vamos a dar aquí Start y vamos a ver aquí aquí está. Entonces la línea negra es la respuesta del módulo de impedancia, que es la Z, y la que está en azul es el cambio del ángulo de fase. El cambio del ángulo de fase lo que indica, fíjense que estamos aquí en un ángulo de fase de 50 aproximadamente, lo que indica el cambio en el ángulo de fase es qué tanto se comporta un material como capacitor. Un capacitor perfecto tiene un ángulo de fase de 90 grados, ¿sí? Porque, por cómo se comporta un capacitor a esas condiciones. Aquí lo que vamos a ir viendo es cómo aumenta el ángulo de fase y cuál es el máximo del ángulo de fase con la frecuencia, que esto es lo que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, bueno, decíamos, como esto es logarítmico, pues estos son 3000 Hz, 2000 Hz, 1000, 100,
10 y 1 Hz y vamos a llegar hasta 0.05 Hz. Y como vemos, el máximo del ángulo de fase lo tenemos aproximadamente aquí en 40 Hz. ¿Qué es lo que sucede cuando variamos la frecuencia? A frecuencias altas, digamos del orden de los cientos y los miles de Hz, lo que estamos moviendo son portadores de carga ligeros, son electrones y son huecos, pero a frecuencias cada vez más bajas lo que movemos son iones en la solución y dentro del material, ¿sí? Entonces la respuesta máxima de capacitancia la tenemos aquí y esa frecuencia nos va a servir para la siguiente caracterización, que es la de Mode-Schottky o barrido de potencial contra impedancia. Entonces, como esto todavía va a tardar un rato, porque mientras más baja la frecuencia, más lenta es la medición, pues vamos a hacer aquí una pausa y continuamos en el siguiente video.